Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas, como todos los días, a este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Es un proyecto que quiere rescatar la vida espiritual, que es algo importante dentro de nuestra existencia. Vida espiritual sería redundante, como cuando decimos medio ambiente. Si ya decimos el medio ambiente, o sea, cuando nos referimos a la ecología, al decir solamente ambiente, ya podríamos estar hablando del medio ambiente, que hay que proteger el medio ambiente, cuando decimos así, en ecología, sobre la naturaleza. Proteger la fauna, proteger la flora. Cuando hablamos de proteger la fauna y la flora, decimos medio ambiente. Y algunos dicen eso es redundancia, porque ya se dice ambiente, ya quiere decir medio ambiente. Algunos han propuesto eso. Pero la gente se acostumbra a decir medio ambiente para referirse a cómo proteger la naturaleza. Pues sucede que vida espiritual es prácticamente una redundancia. Porque si se dice vida, es espíritu. Y si se dice espíritu, es vida. Por eso yo siempre le digo que en el cristianismo hemos vivido varias etapas. Una etapa es cuando se decía creo, luego existo. Y fue toda la etapa de la Edad Media, en que el cristianismo se viviera por el creer. Y por las creencias hubo mucha guerra, hubo mucha matanza, persecuciones unos contra otros porque era el creer. Se tenía una doctrina, una religión, una denominación y por eso había que ir a acabar con los otros. En la Edad Media se vivió esa época terrible. Bueno, porque se vivía el creo luego existo. Luego en el Renacimiento, en la Edad Moderna, del siglo XVI hacia acá, XVII y XVIII, cuando la era industrial, que todo empezó a salir adelante con la ciencia, que progresó mucho, el ser humano empezó a salir más hacia afuera, cuando ya se pensaba antes, se creía, pongan atención, se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor. Igual luego Galileo Galilei y compañía, otros científicos de la época, empezaron a descubrir que no, que la Tierra era que le daba vuelta al Sol. Entonces, eso es un pensamiento diferente, una creencia distinta. Creer que la Tierra es el centro del mundo y creer ahora que la Tierra simplemente está en la periferia. Era un cambio. Y en ese pensamiento, al hacer ese cambio, fue donde vino el Renacimiento. Se llama también el siglo de las luces o de la ilustración, porque se lo comparan con los siglos anteriores de la Edad Media y se dice que fue la época de la oscuridad o del oscurantismo, como para criticarlo, como para decir ahora sí hemos despertado, ahora sí hemos visto la luz, cuando el hombre se puso como en el centro. ¿Pero qué se pasó? Pues que se pasó de la creencia al pensamiento, a la razón. Y por eso René Descartes decía, pienso, luego existo. Ya no era creo, luego existo. ¿Qué quiere decir creo, luego existo? Es decir, yo existo porque creo. Si no creyera, no existiría. No valdría la pena vivir. Creo, luego existo. Era el anterior a René Descartes. Ya con el Renacimiento es pienso, luego existo. Y por eso vino la época del método científico, que él lo creó. El método científico se refiere es que todo está sistematizado y todo tiene que ser entendido por la razón. Lo que no tenga lógica y razonamiento no vale la pena. Y es claro, salió el ser humano desde una creencia, solamente creer por creer, ahora al pensar, a buscarle conclusiones, a hacer silogismos, que una idea, una causa me lleva a un efecto. Y ese fue el pienso, luego existo, cuando los lóbulos frontales empezaron a hacer más efecto o a ser más utilizados en el quehacer humano. Luego, el siglo XX ya no era el creo luego existo de la Edad Media, ni el pienso luego existo del Renacimiento de la Edad o de la Edad Moderna, sino que ya era el siento luego existo, el sentir, la emoción, todo el siglo XX.
Eso empezó antesito, 1800, 1900, 1880, por ahí empezó ya el movimiento. 1900 ya llegó, eso fue un cambio, es cambio de siglo, y empezó todo el sentimiento. Se desarrolló mucho la psicología, todo el psicoanálisis de Freud, todo lo que sea sensualidad, las terapias de superación personal, todo es, ya se pasó del cerebro racional al cerebro límbico, emocional, sentimental. Y todo fue afectado por eso. La sociedad de consumo adquirió un potencial grande porque es el sentir. Cuando uno va al supermercado y no ha comido, no ha consumido alimentos, uno quiere echarse en esa canasta, en esa carrucha o en la vasija que lleves, en el recipiente que lleves, quiere echarse todo el supermercado. Porque es el siento, luego existo, es el sentir. Y entonces tú no razonas, ni tú crees que esto te puede hacer daño, no, tú lo que pasa es por tu emoción. Lo de la cirugía plástica, entonces corregirse todo a través del bisturí, todas las partes físicas para hacerte sentir bien. Te miras al espejo y si no te sientes bien, te haces una cirugía y al otro día, si no te sientes bien, si ya no te cae bien esa forma de tu cara, de tu rostro, y quieres sentirte bien con otra, entonces vuelve y te haces otra cirugía. Y eso es cirugía tras cirugía. Ese es el siento, luego existo. Y eso afectó también la iglesia. Por eso todo el pentecostalismo, lo que llamamos la era del pentecostalismo, empezó en el siglo XX. Y todo funcionó muy bien. En el catolicismo fue los carismáticos, la renovación carismática. Entonces hay una confusión. Hay unción, claro sí, pero también hay mucha emocionalidad. Y yo creo que ya vamos saliendo de eso. Ya va pasando, el mundo ya va cambiando. Entonces ya no es el creo, luego existo, el pienso, luego existo, ni el siento, luego existo. Yo pienso que vamos es por el vivo, luego existo. Ya es el vivir. Y ahí es donde yo empato con la vida espiritual. Porque el espíritu es vida y vida es espiritual, como le digo el medio ambiente en ecología. Medio ambiente, al decir ambiente, ya se tiene que referir a la ecología, a la protección de la flora y la fauna. Pues lo mismo sucede con la vida espiritual. Ahora el ser humano, yo digo que el ser humano, la humanidad va a proteger la vida. Vamos hacia allá. Nos estamos percatando y darnos cuenta que este planeta es el planeta de la vida. Este planeta no es el planeta Tierra porque Tierra hay en todas partes. Este planeta no es el planeta agua porque agua hay en todas partes. Porque a veces le decimos, no, es mejor llamarlo este planeta no tierra sino agua. Debería llamarse porque las 3/4 partes de este planeta es agua. Pero si nos damos cuenta, este planeta es el planeta de la vida. En vez de decir que es el planeta agua o planeta tierra, es el planeta de la vida. Es la circunferencia, el globo donde hay vida. El día que se descubra vida en otras partes, si es posible, y yo pienso, creo, siento que sí es posible, que haya otro, porque Dios es amplio, grandísimo, la creación es fabulosa, maravillosa. Yo digo que si hay vida en otras partes, es porque hay un ambiente parecido. Hay algo que se creó de la misma manera, como que se gestó, porque esta es la vida, este es el planeta de la vida, se formó la vida. Y la vida se formó en escala. Mire, si la observamos, vemos que unos dependen de otros. Por ejemplo, existen los minerales, como existen en todas partes del universo. Y después de los minerales vienen los vegetales, porque los vegetales dependen de los minerales. Y después de los vegetales vienen los animales, porque los animales dependen de los vegetales y de los minerales. Y después de los animales, que pertenecemos al mismo reino, pero más desarrollados, decimos desarrollados en el sentido de que somos un poco diferentes y nosotros nos creemos el centro del mundo, entonces vienen los seres humanos. Y los seres humanos para vivir dependen de los animales, de los vegetales y de los minerales. ¿Ve? Va en escala. Luego nosotros somos más dependientes que los minerales son más independientes y nosotros somos más dependientes. Muy bien. Por lo tanto, la idea es esa. La idea es que este programa se llama
ilumina tu camino con el propósito de despertar en ti la vida espiritual. Hay varias ideas que tenemos de cómo poder empezar a compartir con ustedes ya en vivo, que ustedes puedan participar. Se puede hacer de muchas maneras, pero yo creo que un medio muy bien que lo proporcionan los medios sociales, las redes sociales hoy día, es en Google, que está el Hangouts. No sé si han conocido un poco eso, después le vamos informando, pero si podemos hacer un seminario, podemos hacer una conversación entre todos para ir enfocándonos en lo que significa la vida espiritual. Sí, ¿qué hemos entendido prácticamente sobre todo este proyecto que yo les digo ilumina tu camino? Porque no es fácil, como les decía ayer. Les decía ayer que nosotros cuántos años llevamos con la Biblia en la mano. ¿Cuántos años? Y si yo te digo, léase un libro de la Biblia, léase cualquier carta de la Biblia. Les ponía el ejemplo ayer de segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y si yo te digo, léala, y tú la lees y luego digo, explícamela, ¿qué quiere decir? No la entiendes. Porque hay una frase que dice también en Romanos, dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Porque una cosa es uno saber algo y otra cosa es entenderlo. Lo que yo quiero llevar es a entender tú la vida espiritual o la espiritualidad. Por eso es redundancia. Vida espiritual es lo mismo decir vida, es espiritualidad, espiritual es vida, lo mismo. Pero vida espiritual, ¿cómo entender tu vida espiritual? ¿Cómo entenderla? Porque es que tú crees en el Espíritu Santo y le oras al Espíritu Santo, pero tú no te das cuenta que ese está en ti, que eres tú, que el Espíritu, el neuma, el ruaj está en ti, y ese ruaj, ese neuma es lo que te hace espiritual. Es lo que te hace a ti tener vida. Entonces, cuando tú lees el texto, por eso es Ayer les explicaba muy bien eso, sobre cómo Jesucristo dice el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto en Jesucristo? El nuevo pacto en el Antiguo Testamento era escrito. Era un pacto escrito, prácticamente, que ellos lo tenían escrito en la Biblia, ese pacto que era con la circuncisión, hacerse un acto de circuncisión, y eso estaba escrito en la Biblia. Pues sucede que el nuevo pacto también está escrito acá. Pero ¿cuál es el nuevo pacto? Y entonces lo veíamos en en Lucas, que el nuevo pacto es la copa. Voy a volverla a retomar. En Lucas 22, Lucas 22, 20. En Lucas 22, 20, y claro, uno tiene que relacionarlo con los otros textos, pero en Lucas 22, 22, capítulo 22, versículo 20 está muy claro. De igual manera, después que hubo cenado, o sea que en la Santa Cena, tomó la copa, Jesús tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y antes con Abraham, Dios le había dicho, y esta circuncisión es el pacto que tú haces conmigo. ¿De qué? De que yo te voy a dar tres cosas. Te voy a hacer que tu descendencia, tus hijos sean muchísimos. Segundo, te voy a dar una tierra que emane leche y miel, una tierra fabulosa. Y en un texto dice, Canaán, va a ser todo Canaán. Y tercero, muchas naciones van a salir de ti. Muchas naciones y muchos reyes van a reinar de ti. Entonces, esas tres promesas de Dios, Dios le dice, yo te cumplo si tú haces algo. Entonces él dice, si tú crees, y él creyó, creyó Abraham a lo que Dios le hizo. Y por creer, entonces firmaron un pacto. El pacto era que ellos se circuncidaran. Ese era el pacto. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Si decimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, el nuevo pacto es una copa. Una copa que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en la sangre de Cristo. ¿Y qué sangre? Para el israelita es vida. Entonces, vida espiritual, en el Espíritu.
Es un pacto en el espíritu. ¿Ve? Luego tú, cuando haces el pacto con Dios, es un pacto espiritual. No es un pacto tangible, físico, sino que eso te lleva a lo físico, a lo tangible, para vivir mejor, porque es para tener buenas relaciones con los demás, para tener buena salud y para ser autosuficiente. Pero el pacto es un pacto espiritual, porque espíritu es vida y vida es sangre, físicamente. Entonces ahí la tenemos. Muy bien. Pues si esto es la búsqueda de la vida espiritual, yo te digo que cuando leemos la Biblia, lo que a veces formamos es una religión y confundimos iglesia con institución. Confundimos doctrina con disciplina. Porque recuerda que yo te dije que cómo es que una idea del ungido que iba a llegar, aparece un movimiento que se llama cristianismo, y después de ese cristianismo, en vez de aparecer lo que se creía que iba a venir era el reino de Dios, lo que apareció fue una institución llamada iglesia. Y por eso confundimos iglesia con institución. Está bien que tengamos iglesia como el cuerpo místico, es decir, como toda la globalidad de los seres humanos vinculados, así como el pueblo de Israel es un pueblo que pertenece al pueblo elegido, así nosotros seríamos un cuerpo, un orden, una organización corporativa de miembros, de personas que viven en esa asamblea, en esa iglesia. Pero es que no, nosotros la institucionalizamos y quien no esté en esa institución, nos matamos. Entonces confundimos iglesia con institución y confundimos doctrina con disciplina, porque la disciplina es discipulado. Para los egipcios era seguir dos disciplinas. ¿Y qué era disciplina? Cuidar algo, que era cuidar el trigo, la cebada, los cultivos y cuidar el ganado. Por eso representan dos símbolos, el báculo y el flagelo con el que cortaban el trigo. Disciplina se le llamaba eso. Y para nosotros ahora disciplina es una doctrina. Y que no siga esa doctrina, entonces lo castigan. No es que lo castiguen, no es que lo pongan en disciplina. Es que la persona, si no cultivaba el trigo y no cultivaba el ganado, se moría. Porque iba a venir un momento en que el río iba a bajar y todo se iba a secar, todo se iba a petrificar y no iba a haber comida ni para el ganado, ni para no había vegetación, ni para los seres humanos no había vegetación, no había nada. Entonces, si no cuidaban eso, vea que es cuidar, por eso vida espiritual, el ecosistema, cuidarlo, es cuidarlo. Si no lo cuidaban, entonces iban a morir. ¿Ve? Esa es la disciplina. Y ahora pensamos que disciplina es castigar al otro para que ponga una doctrina. Confundimos doctrina con disciplina. Y la otra es confundir denominación con unción. Pensamos que ya estamos unidos y nos metemos a una denominación. Y no. Denominación es algo externo, es el empaque, y la unción es ya el desarrollo que tú tengas de la gracia divina que es dada por Dios en tu propio espíritu. Y la otra, como siempre digo, es confundir religión con espiritualidad. La espiritualidad es el contenido, la religión es lo externo. Entonces, iglesia, cuando confundimos iglesia con institución, doctrina con disciplina, las confundimos. Confundimos denominación con unción y religión con espiritualidad. Cuando toda la mezclamos así, entonces es donde se nos dificulta entender la vida espiritual. Muy bien, voy a pasar, hice aquí una entrada siempre hago como un resumen de todo lo que hemos venido viendo. Ahora vamos a seguir con el tema que les estaba explicando en el día de ayer. Entonces, en la Biblia, mire, en el Nuevo Testamento, que ya dijimos que el nuevo pacto es el pacto que tomó Jesucristo, el pacto, y dice, este es el nuevo pacto, esta es la copa del nuevo pacto, que es la sangre que yo derramo para el perdón de los pecados. Ese es el acto del nuevo pacto. Nosotros, o sea, Pablo, fue a pelearse o a preocuparse por dos cosas. Uno era por la circuncisión. ¿Quiénes iban a entrar a ese nuevo pacto?
Entonces, que se tenían que circuncidar los gentiles, los paganos, o que no tenían que circuncidarse los judíos, porque ya era un nuevo pacto. Y entonces él aclara, eso fue lo que les aclaré ayer, él aclara, no, un momentico. Mire, es que el nuevo pacto no tiene nada que ver con la circuncisión, porque el nuevo pacto es de fe, es espiritual. Es espiritual, es creer en el acto, en la copa que es derramada. Y eso hacerlo cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Por eso los católicos todos los días hacen la misa, hacen la Santa Cena, hacen la Eucaristía. Y de esto los pentecostales o los cristianos de hoy no saben nada. Están más perdidos que el hijo del Limber. De esto no saben nada. Porque es otra nueva época, es el emocionalismo, como les decía. Es el siento, luego existo y sientas y todo. Lo que a ti te lleva a sentir es lo que te lleva. Por eso la danza, por eso el baile, por eso el gozo y por eso eso. Y eso es lo único. Pero no saben la esencia del nuevo pacto, no la saben. Mire, Lucas 22, 20. Y podemos ampliarlo más con Juan 6 y otros textos que hay ahí. Pero entonces, ese nuevo pacto que se supone que ya lo sabían ellos, entonces era quiénes iban a entrar a ese nuevo pacto o qué había que hacer. Unos decían, los judíos ya no se tienen que circuncidar, porque ya es un nuevo pacto. Y otros decían, no, los paganos se tienen que circuncidar, porque este nuevo pacto es para que entren a través del judaísmo. Y entonces Pablo, o sea, la doctrina paulina, que es todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las 14 cartas de Pablo, las 7 cartas universales o católicas que se llaman, y los otros 2 libros de Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, que son 27, todos tienen esta misma doctrina. Y entonces, la circuncisión, ¿quiénes entran en el camino? Entran los que se circunciden o los que no se circunciden. Y Pablo dice, un momentico, como en el estado en que estés, si tú no eres circuncidado, ya no tienes que circuncidarte. Y si tú eres circuncidado, pues sigas circuncidándote. O sea, los judíos se tienen que seguir circuncidando porque son el pueblo elegido. Ellos, por ser pueblo, tienen que circuncidarse. Los paganos, los gentiles, no. Porque ellos siguen cumpliendo la ley natural que está en el corazón. Y eso la tienen que cumplir. Ahora el nuevo pacto en la sangre es el Mesías. Luego no se tienen que circuncidar, solamente deben es creer. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es. Ahora, es el plan de la circuncisión, es por fe. Ahora el mesianismo es el otro punto. O sea, por un lado la circuncisión y por otro lado el mesianismo. Que como yo les digo, la esencia del cristianismo es la venida del Mesías, que venía a traer un reino, a crear el reino de los cielos aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino, era el reino de Dios. Y eso es lo que les voy a explicar. ¿Qué fue lo que pasó con el mesianismo? Porque ya no lo tenemos por ningún lado. Decimos cristianismo, o sea que del mesianismo nació el cristianismo. ¿Por qué? Por la influencia del Imperio Romano. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, es la historia. Estoy contando cómo sucedió, cómo fue que se fue formando. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida espiritual? Pues externamente no tiene nada que ver. Es como la botella de agua, como yo siempre te digo. Yo lo que necesito es tomar agua. Tomar agua. El recipiente no tiene nada que ver con el agua. Pero si no estuviera este recipiente, ¿cómo podría beber agua en este momento? Tendría que tener una manguera, un canal, o un plato, o un vaso. Entonces, yo lo uso, lo transporto, la vida espiritual, la transporto en este contenedor. Entonces, la religión tiene que ver, es porque contiene, pero uno tiene que interiorizar, meterse dentro de el contenido si quiere ser espiritual. Pero el recipiente no es importante en el sentido de que no transforman el contenido, pero sí me permite a mí beber el contenido. Y eso es lo que yo te quiero hacer en ti. ¿Tú en qué te fijas? Cuando vas a comprar un producto, ¿te fijas en la etiqueta? ¿Te fijas en el color? Y no te fijas en el contenido. Porque una fábrica, una empresa, el fabricante produce el mismo contenido y lo empaqueta en diferentes colores o en diferentes tamaños o en diferente forma para que a ti te atraiga
Entonces, es el mismo contenido y hay 1000 personas en un pueblo y todos consumen jabón, y es el mismo fabricante. Pero uno dice, no, a mí me gusta el jabón amarillo. El otro dice, a mí me gusta el verde. El otro, a mí me gusta el rosado. A mí me gusta el blanco. Y las 1000 personas consumen diferentes clases de jabones y hacen una religión de cada color del jabón, hacen una cultura. Y entonces uno puede vivir 250 consumen amarillo, 200, otros 250 verde, otros así, y lo van clasificando. Y el fabricante sabe, y entonces va dándole gusto a la gente. Pero él es un solo fabricante, y tú crees que estás comprando diferente clase. No, el mismo jabón, con el mismo contenido, solamente en la diferente forma. Esos son las religiones. Ese es el mercado de las religiones. Te sacan una religión con el mismo contenido. Ahora lo que sí hay que mirar es si ese contenido, si es H2O. Si, por ejemplo, si estoy comprando agua. Si estoy comprando agua, entonces miro a ver si es agua y que no me estén vendiendo una cosa por otra. Lo mismo la religión, el cristianismo. ¿Tiene espiritualidad? ¿Dónde está la espiritualidad del cristianismo? Eso es lo que te voy a llevar, ahí donde te voy a concluir. Pero para antes estamos mirando es cómo se formó el cristianismo. Entonces el cristianismo se formó de dos fuentes, recuerda, del judaísmo y del paganismo. Se unieron, el romanismo los unió. Ahora, ¿con qué idea? Yo digo que con la idea del mesianismo. Pero si miramos a Pablo, Pablo está preocupado es por la circuncisión. O sea, Pablo está ahí y uno mira todas las cartas de Pablo, esa es la gran preocupación, cómo entrar el pueblo pagano y el pueblo judío, cómo intercalarse y meterse y que formen un solo corpus, un solo cuerpo. Y lo hacen, Pablo dice que a través de la circuncisión es porque no se deben circuncidar los paganos y los judíos se pueden seguir circuncidando, pero todos tienen que creer en el nuevo pacto, en la copa derramada en Cristo Jesús, que ese es el signo, ese es el nuevo pacto. Unos dicen que es el bautismo, podríamos descubrir un poco más, pero aquí dice que este es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20 es bueno revisarlo. Bueno, ahora, ya ayer les hablé de la circuncisión, ahora voy a hablarles del mesianismo. Y miramos cómo el mesianismo fue tan pequeño y cómo se agarraron de ahí para propagar una idea grandísima. ¿Y por qué? Porque los judíos se estaban haciendo matar por el mesianismo y los romanos estaban matando a los belicosos judíos que no se dejaban doblegar, no se dejaban dominar, y descubrieron que qué era lo que los hacía tan valientes, y era por la espera del Mesías. Agarraron la idea, la metieron en un corpus llamado Christus y formaron lo que es hoy día la religión cristiana, el cristianismo. Y nuestra tarea, para los que van conmigo, los que vamos caminando con este sueño, es descubrir dentro del cristianismo qué es la vida espiritual, qué es lo que hay ahí, que vivo, luego existo, la vida espiritual dentro de la religión cristiana. Ese es más o menos el reto y para ahí es donde vamos. Bueno, pero antes tengo que explicarles un poco lo del mesianismo y después termino el mesianismo y ya empiezo a contarles por qué estamos como estamos en este momento. Muy bien, esto es pura historia para saber de dónde venimos. Muy bien, ayer les decía sobre el mesianismo, recuerden. Entonces, el mesianismo, voy a acomodar aquí para que nos quede bien bonito. El mesianismo consiste en, vamos a ver acá, muy bien, yo creo que así nos queda perfecto. El mesianismo, entonces, es algo que se desarrolló después de que Babilonia con Nabucodonosor se tomó el imperio de esa área del Mediterráneo, o sea, de todo lo que es el Éufrates, el Tigris y el Nilo, esa franja de donde Jerusalén está en la mitad. Yo creo que ya no tengo que pasarles la imagen, pero voy a buscar aquí un mapita anterior a este. Muy bien, yo creo que esta nos lleva, muy bien. Entonces, aunque este no me gusta mucho, vamos a buscar otro mapa. Es que tengo tantos mapas acá
que tengo muchos mapas. Vamos a ver este. Entonces, este nos puede ayudar. Les estoy hablando que cuando Nabucodonosor de Babilonia, de aquí se tomó todo este imperio, mire, Babilonia, todo, llegó hasta Egipto, mire, y Jerusalén, los judíos siempre aquí, siempre en la mitad. Entonces, aquí se desarrolló el imperio babilónico, y aquí fue donde, mire, pongan atención, si nosotros miramos la Biblia, recordemos que en el Génesis está que el pueblo de Israel, o que los judíos, o que la descendencia de Abraham, fueron llevados, se fueron solos para Egipto y allí fueron esclavizados por 700 años. Y luego ellos, heroicamente, en vez de venirse por tierra, por estos caminos que ya existían, se vinieron fue por el mar. Y bajaron por aquí y duraron dando vueltas 40 años hasta que lograron pasar el río Jordán aquí y llegaron otra vez a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron por aquí? Porque es historia. Es lo que ellos escribieron. Es la fabulosa historia maravillosa narrada en la cual Dios nos liberó con fuerza y poder. ¿Ve? Esa es la historia para decir que salimos de Egipto, que ellos salieron de Egipto. Luego, la otra historia fuerte fue cuando Nabucodonosor, o el imperio de Babilonia, se tomó todo el imperio. Y entonces dicen que Jerusalén fue llevada allá. Fue llevada. ¿Quiénes fueron llevados? Pues que todo era el imperio. Es como si nosotros estuviéramos aquí en Del Río y fuéramos llevados para Nueva York, y de Nueva York fuéramos llevados para Minnesota, y de Minnesota para Miami. Es el mismo. ¿Qué cuento? Era que había trabajo. Entonces ellos se iban para allá, llevaron a todas las personas más importantes de aquí, que tal vez no eran muchos, pero supongamos que sí, que habían carpinteros, que habían ganaderos, que habían personas expertas en ciertas profesiones, fueron llevados al imperio. Pues el Daniel pertenecía aquí al imperio, y luego Nehemías y Esdras. Esdras era sacerdote y Nehemías era copero, o sea, sirvientes. Los habían llevado porque llevaban de allí, llevaban de aquí, buscaban los mejores para servir en el reino, como hoy día hacen. Estados Unidos dice que solamente le da legalización a personas de otros países que tengan una profesión y que los necesiten aquí. Era lo mismo, pero nació una historia maravillosa de cómo cuando llegó el rey Darío y Ciro, entonces que ya fueron los reyes persas, cómo los dejaron venir y reconstruyeron a Jerusalén. ¿Y quién reconstruyó Jerusalén? Una persona que se llama Zorobabel, de la tierra de Babel, de Babilonia. ¿Sí ve? Es la narración. Entonces, estas dos narraciones de Egipto y de Babilonia, nació una idea de que había que reconstruir no solamente el templo, sino que había que reconstruir el reino, que una leyenda decía que ellos habían tenido entre sus antepasados, con el rey Salomón y el rey David, el rey Saúl, y que ellos habían sido maravillosamente un pueblo esplendoroso, un pueblo próspero, un pueblo de muchísimo oro, de muchísima prosperidad, comparado con Egipto y comparado con Babilonia. Pues imagínense, Salomón se relacionaba con las reinas de Egipto y la reina de Saba, y entonces todo eso majestuoso en la literatura. Pues cuando llegó el Imperio Romano, ellos tenían esos dos, que si Dios los salvó de Egipto y si Dios los salvó de Babilonia, ahora los tenía que salvar del Imperio Romano con un sueño, con una idea que se llama Mesías, mesianismo. Y ahí es donde aparece lo del mesianismo en el día de hoy que les quiero hablar.
Pero mire, solamente 2 textos en el Antiguo Testamento directamente usan la palabra Mesías, que era la espera de un Mesías, que era la espera de la restauración. Y hay dos más o menos 2 ideas. Una, que ese Mesías iba a descender de la tribu de David y venía como rey, y otra que venía como un siervo sufriente. Es ahí donde más o menos está la idea, pero directamente la idea nace después de Babilonia, cuando Babilonia pues empieza a ayudarles a construir el templo, porque el templo de Jerusalén, los judíos, ¿con qué iban a hacerlo? Con nada. La madera la trajeron de tal parte, los constructores de tal parte. Fue el reino de los persas, fue los que le dieron prácticamente el nuevo templo, ese templo que destruyeron los romanos, que es el segundo templo, el templo de Zorobabel, bueno, que destruyeron los griegos y que luego Herodes le reconstruyó, Herodes que era judío pero romano también, le reconstruyó el templo, y ese fue el que Tito destruyó al final. Fueron 3 templos que ellos tuvieron. Templos que nunca el pueblo judío hizo. Nunca el pueblo judío se los hacían. Más o menos como a nosotros los metodistas que somos hispanos, nos hacen los templos los anglos. Y después decimos, uy, logramos hacer este templo, este santuario. ¿Y qué cuento? Los americanos, los anglos nos ayudaron a hacerlo. Así es más o menos la historia. Después decimos, es que yo tengo varias historias en esto. Tal vez los metodistas son los que más conocen. Cuando yo llego a la iglesia, ¿y quién hizo este templo? Lo hicimos nosotros. ¿Cuánto costó? Costó $3 millones. ¿Y cuánto dieron ustedes? Dimos $1 cada uno y eran 50 miembros. Entonces, ¿cómo iban a reconstruir el templo? A lo mismo pasaban con los judíos. Pero bueno, esas son las historias que se cuentan. Ahora, estoy con el mesianismo. Entonces, en Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿ve? O sea, cuando lo dejaron salir los persas, que ya cambiaron, ya no era el reino de Babilonia, sino eran los persas, y entonces Darío, Ciro, ellos dejaron salir al pueblo, y entonces cuando ellos lo dejan salir, cuando ellos cambian la estructura del reino de lo mismo, entonces ellos vienen a restaurar a su tierra, pero ¿qué? Los otros, pero ¿qué van a encontrar? Encuentran esa pobreza, destruido todo, y los persas le dan dinero y le dan obreros y le dan todo para que reconstruya el templo. Eso es lo que dice el texto de Nehemías y Esdras. Pues sucede que si eso fue así, entonces aquí estaba una espera. Yo todo lo miro en literatura. Cuando yo le hablo de la Biblia, es literario, es algo literario. Que pasó o que no pasó, eso no nos interesa cuando estamos haciendo espiritualidad. Porque lo importante es que la espiritualidad es neuma, aire, y entonces eso se puede escribir, y esto es una religión de escritura. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, allá aparece la palabra Mesías, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ve? El Mesías edificará hasta el Mesías príncipe. Se esperaba el restaurador, el ungido. Claro, si vamos a restaurar algo, pues tiene que haber un líder. Y ese está tomado el Mesías. Y por otro lado, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Esto está escrito en este libro. Y entonces sucede que los cristianos, o sea, los que van a construir la nueva religión que se llama cristianismo, agarran este texto, que era lo que ellos ya tenían dentro en su corazón y decían, el Mesías va a venir y nos va a salvar. Entonces los romanos toman esa idea y lo mezclan. Le dicen, vea, ya llegó el Mesías, somos nosotros somos el Mesías. Y por eso Flavio Josefo recorría la ciudad de Jerusalén y decía, ya vino el Mesías, ya llegó el Dios, pero ahora Dios no está aquí, Dios está en Roma. Así recorría, dice Flavio Josefo, cuando se pasó a los romanos.
Y luego, si solamente prácticamente dos veces aparece Mesías en el Antiguo Testamento, la palabra Mesías en el Nuevo Testamento aparece solamente 3 veces. Que es en Juan 1:4:1, que dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y entonces ponen entre paréntesis, que traducido es el Cristo. Claro, porque se supone que los griegos no entendían nada de lo que significaba Mesías, pero los judíos sí sabían lo que significaba Mesías. Por lo tanto, para los griegos era Cristo, o sea, para los romanos, griegos romanos, greco-romanos, y para los judíos era Mesías. Entonces, mira, aquí ya lo están metiendo, ya se están intercalando. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés, cuando encontró primero a Jesús. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y luego Juan 4:25 le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Dice la mujer samaritana cuando está hablando con Jesús, que ahí hay aparece otra vez Mesías. Y luego en Juan 9:22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 3 veces solamente aparece la palabra Mesías. ¿Por qué? Porque aquí se están dirigiendo prácticamente a ese pueblo judío que quieren que acepten a Jesús como su Mesías. Y después de eso, prácticamente lo que viene es la palabra Cristo. No la vuelven a usar. Vea, en Daniel 2 veces, en Juan 3 veces se usa la palabra y ya no se vuelve a usar la palabra Mesías. Prácticamente lo que usan es Cristo, porque ya están hablando directamente a los griegos, a los gentiles. Y los judíos, pues que aprendan, y ellos sabían también el griego, que aprendan a reconocer que ya su Mesías ya no va a ser su Mesías esperado, sino que ahora es el que les está imponiendo el imperio romano. En cambio, la palabra Cristo está escrita 533 veces en el Nuevo Testamento. Jesús está escrita 1642. Jesús significa Redentor, Salvador. Jesús, el Salvador, o sea, el Cristo que ha de venir, está escrito 642 veces en el Nuevo Testamento. Señor Jesús está escrito 115 veces en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el Jesucristo es la unión de Jesús con el Cristo, o sea, el Salvador con el ungido. Muy bien. Ahora, cristianos. La palabra cristiano solamente hay 3 veces. En Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en Hechos 26:28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en 1 de Pedro 4:16 se dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, muy poquito aparece en el texto el término cristiano. Y seguramente este término, pues es el que se tenía que mover antes. ¿Y por qué no se movió? ¿Por qué no? Pues porque los que escribieron la Biblia ya no la escribieron en la época en que estaba en auge la palabra cristiano, sino que los que lo escribieron, ya lo escribieron fue los que estaba en auge, era el término iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia se usa unas 105 veces en el Nuevo Testamento. Y iglesia es un término griego, eclesia, que se trataba de la principal asamblea de ciudadanos que se hacía en la política democrática de Grecia. Quienes participaran en la eclesía, o sea, en la iglesia, podían elegir a los magistrados, a los miembros del Európago, decidían acerca de la guerra, la economía y la política. El mismo término empezó a utilizarse para los miembros que formaban las congregaciones de creyentes en Cristo. Luego, la iglesia tiene un carácter estrictamente estatal, de gobierno civil de un país. Muy bien. Siempre me quedo corto. Bueno, pero voy a avanzar. Bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente. Mire, que la palabra Mesías
es netamente judía. La palabra Cristo es netamente romano. Es la palabra romana que ellos utilizan. Cristos, el que ha de venir. Y mire que muy poquito se utiliza. En cambio se usa la palabra iglesia. ¿Por qué? Ahí es donde yo digo que cómo es que una idea de un ungido que era el Mesías o era el Cristo o era cristiano se pasó a una institución llamada iglesia. Porque quienes formaron el cristianismo fueron estos. Y luego echaron de para atrás, echaron de para atrás, echaron de para atrás. Y ya no les interesaba propagar esto para sacarlos. Los querían era sacar a los judíos de aquí y a los paganos de acá para que, siendo esto, formaran el gobierno nuevo. Es un gobierno estatal. Estos fueron los que crearon el cristianismo. Los que ya tenían la experiencia de una iglesia. Por eso se pasó del cristianismo a la iglesia. Se pasó de una espera de un ungido que iba a traer un reino, ya reino no les importaba por ningún lado, porque ya no había monarquía prácticamente. Había un imperio, y esto tenía más carácter de imperio, de gobierno, de estatal, era más fuerte. Muy bien, entonces, para concluir por este lado, concluimos lo siguiente, que tanto en las cartas de Pablo como en los evangelios, que tienen como protagonista a Jesús, piensan que el reino de Dios es inminente y que el fin del mundo está ya por llegar. Eso está así, y eso es lo que hay que ir a propagar rapidito para que la gente se cambie a la nueva religión. Deje el mesianismo, el judaísmo, y pase al cristianismo. Deje el paganismo y pase al cristianismo. Y la idea del Mesías judío y del Cristo romano lo escriben y se forma la Biblia. Pero en la actualidad, la Biblia ya no es patrimonio de la iglesia, sino de la humanidad. Por eso todo el mundo lee la Biblia, todo el mundo la agarra, escriben literatura con la Biblia. Ya no es de la iglesia. Ya eso es ¿por qué? Porque nunca fue de la iglesia en cuanto como institución religiosa espiritual. Esto fue del Imperio Romano. Esto era de todos. Y por eso hoy día pues todos la tienen. Todo el mundo la tiene. Aunque en un momento dado la quiso guardar, como acaparar la iglesia, eso ya no existe. Es que ya todo esto es público, esto es de todo el mundo, es patrimonio nacional. ¿Cómo se sabe prácticamente? ¿Cómo se sabe que así fue como se creó la iglesia? Que la iglesia, lo que llamamos iglesia hoy día cristiana, se creó con una idea de los judíos, con una idea de los romanos. Los judíos esperaban al Mesías, los judíos esperaban a un Cristo, se unieron en la misma fuente y crearon el cristianismo, que primero fue la idea del Mesías, luego la idea de Cristo, y eso como no le funcionó, o sea, como que había que apagarlo, entonces mejor se dijo, vamos a desarrollar la idea de la iglesia. La idea de la iglesia claro, con la mentalidad de Cristo, porque Cristo, que es romano, había que propagar más el Cristo, 533 veces. En cambio, Mesías solamente aparece en el Nuevo Testamento 3 veces y en el Antiguo Testamento 2 como palabra. Y en cambio el Cristo, sí, porque el Cristo ya había que propagar, era romano. Un Cristo, un Jesús, un Señor Jesús, un Jesucristo, ya no prácticamente como cristiano, sino como una iglesia. Ahora, después, hoy día, decimos cristianos. Claro, decimos cristianos, ¿por qué? Porque somos romanos. Porque el cristianismo viene de romanos. Si fuéramos judíos, diríamos Mesías. Somos mesiánicos. Mesiánicos, esperando que el Cristo venga a restituir el reino. O sea, que el Mesías venga a restituir el reino. Y no usamos la palabra Mesías, que deberíamos usarla, sino que usamos la palabra Cristo, porque así se formó el cristianismo. Se formó en un imperio y el imperio fue el que formó el cristianismo. Como lo mismo fue el imperio del Islam. Mire, de la misma manera es que prácticamente el judaísmo que se formó, mire, aquí está Babilonia, aquí está Egipto. El judaísmo que se formó con historias de Babilonia y con historias de Egipto, ahora
el Islam, y el cristianismo, que se formó con la historia de los judíos y la historia de Egipto y de Grecia, aquí ya porque el Imperio Romano es todo esto. Todo lo que vemos aquí era lo del Imperio Romano. Entonces, voy a volver a repetir. El judaísmo se formó con historias de Babilonia, historia de Egipto. El Éxodo es toda la historia de la salida de Egipto. Y todo lo que pasó entre ellos acá. Muy bien. Pues sucede que luego vino el cristianismo y se tomó todo este imperio con ideas de Babilonia, con ideas de Egipto, y para mí más ideas de Egipto, pero intercaladito, y con ideas de Grecia, el triángulo, y formaron toda una religión cristiana y lo propagaron por el imperio. Pues sucede que 6 siglos después aparece aquí, vea, aquí abajo, ellos no habían tocado, el imperio romano no había tocado Arabia. ¿Por qué? Porque esto era desierto. Si miramos el Imperio Romano estaba ajeno a el desierto de Arabia. No querían tocarlo. Estoy buscando aquí un mapita. Un mapa. Bueno, aquí. Vea hasta donde llegaba el Imperio Romano. Vea, el Imperio de los persas, los árabes no los había tocado. Vea el Imperio Romano aquí. Europa a principios. Mírelo aquí. El Imperio Romano, mire que no tocaban aquí abajo, la parte de abajo. No llegaban a Arabia. No llegaban porque era inhóspito, era difícil. Mira, aquí lo vemos. Entonces ellos llegaban hasta aquí, mira donde están las... No tocaban aquí a Arabia. Pues sucede que aquí abajo, que es donde ya les estoy presentando el mapa, sucede que ahí también había gente. Y ellos no se habían metido mucho, como los europeos, como antes no se habían metido con los hermanos arriba. Y sucede que aquí se desarrolló la última religión que hasta este momento es monoteísta, que es el Islam. Y de la Meca pasó a Medina, y de Medina, mire para dónde se extendió. De la misma manera, con un libro. Así como los judíos dominaron todo este sector, todo este lugar, con un libro. Y luego los romanos dominaron todo este sector con un libro. Ahora los de Medina, aquí los árabes, agarran también el libro de los cristianos y el libro de los judíos y desarrollan su propia doctrina, disciplina, denominación, religión, y la empiezan a propagar. Propagar como creemos que lo propagaron los cristianos, que fue conviértete y cree en el Evangelio, convierte y cree en el Evangelio. No, los romanos le impusieron, los romanos impusieron el judaísmo, el cristianismo, a espada. Pues ahora los árabes también lo están imponiendo a espada. Y esa es la guerra. Mire, se propagó, y mire hoy día, por todos lados, está los árabes, hasta donde llegaron, el mundo de los árabes. Muy bien, ¿por qué se desarrolló todo eso? Pues porque eran territorio, mire. Todo esto es territorio. Aquí están los árabes, ahí fue que lo volví ya chiquito. Está el Mediterráneo, aquí está Judea, aquí está Babilonia, aquí está Roma, aquí está Grecia, España. Entonces eran caminos que ellos hacían, mire. ¿Por qué se propagaba eso? Porque por todos lados andaban. Entonces andaban por mar el azulito y por tierra. Y se iban transmitiendo, iban pasando. Se iba propagando rapidito toda la cultura. Y luego quiero devolverme atrasito un poco, porque mientras el reino de Arabia en el siglo VI empieza los árabes a propagar los musulmanes, el cristianismo que está aquí, que está arribita, está volviéndose en reinaditos pequeños. Ya el imperio está cayendo. Ya son pequeños imperios. Y de esa manera la iglesia se va también dividiendo. La iglesia se empieza a dividir por el reinado. Mientras la iglesia estuvo compacta en el imperio, pues había una sola iglesia. Cuando ya se empezaron a dividir en pequeños reinados, la iglesia también empezó a hacer pequeños reinados. Mire si la iglesia no está compaginada con el gobierno, con la política, con la economía y con la ciencia. Religión, política, economía y ciencia es lo mismo. Ahora, la meta es buscar dentro de esto la vida espiritual, que es lo que nos hace vivir. He hecho ahorita un poquito acelerado, porque ya el tiempo se me acaba y no quiero pasar de la hora, porque he visto que cuando la gente ve un video y tiene más de la hora, pues ya le parece muy largo.
Entonces, mañana voy a hacer cómo. No me voy a ir por los musulmanes, solamente fue un flash ahí que les dice que así como se formó el judaísmo, así se formó el cristianismo y así se formaron los musulmanes. Y los musulmanes tienen estrictamente muy parecido a lo de Jesús. Miren, no hay fotos de Mahoma. Las narraciones son literarias, es literaria. Esto hizo, esto aquello, todo es literario. Lo crearon literario. Tomaron de aquí, tomaron de allá, crearon el libro y propagaron la idea. Así es como lo quisieron hacer los mormones dentro del cristianismo. El siglo pasado, el siglo XIX, fue muy parecido al siglo XVIII y XIX. Muy parecido porque nosotros tenemos que saber que así se forman las religiones, que no es lo mismo de la vida espiritual. Así se forma el contenido, así se forma lo que contiene. O sea, el contenido nunca se forma porque la vida espiritual nunca se crea, el agua nunca se crea, pero no es así. Pero así es como se forma el empaque. Así es como se forma el empaque. Los empaques se van formando así. Las religiones son empaques. La vida espiritual no es ningún empaque. La vida espiritual es vida. Yo digo siempre, vida es espiritualidad, espiritualidad es vida. El nuevo pacto, leamos a Lucas 22:20 y ahí vemos lo del nuevo pacto. Muy bien. Hasta aquí les quiero dejar porque el tiempo se me va agotando, pero mañana voy a hacerles esta historia. Empiezo con lo de la iglesia, qué ha pasado en la iglesia, y luego yo creo que ya concluyo. Muy bien, por hoy te digo bye bye. Pasa este video, me da mucho gusto estar con ustedes ayudándote al crecimiento de tu vida espiritual.